Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos instruye, que nos guíe. Y Señor, pedimos que nos guíes en esta noche, que nos ayudes a entender estas cosas. Pedimos que por medio de tu Espíritu Santo estés iluminando nuestras mentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar en esta noche un estudio sobre el tema de la cosmovisión bíblica. ¿Qué es la cosmovisión? ¿Alguien tiene una idea? Ahí está, no, está muy bien. Es una visión del cosmos, está muy bien. Viene de una palabra alemana que no puedo pronunciar. Como no está Judith, no la veo. Entonces, yo la voy a pronunciar si me sale mal. Creo que es con W, así que creo que en alemán se dice como la B, ¿no? Entonces, Weltanschauung, algo así. Qué sé yo cómo se dice. Si quieren escribirlo, es W-E-L-T-A-N-S-H-A-U y U de nuevo, N-G. Y es una palabra que se empieza a usar, parece que el primero que lo usa en términos filosóficos fue Kant, pero Kant en realidad no desarrolla mucho el concepto, pero con el pasar de los años sí empieza en la filosofía alemana, empieza a tener injerencia y después se apropia la palabra por muchos teólogos reformados. Y es un concepto muy útil. Y es la idea justamente de una visión del mundo. Es qué entendemos del mundo, cómo interpretamos el mundo. Ya vamos a dar una definición más precisa. Pero vamos a empezar con lo que no es. Si nosotros partimos de una base cristiana, tenemos que entender que primeramente no es la teología en sí. La teología en sí es algo más definido, es el estudio de Dios en sí. La cosmovisión es más amplio. La teología, bien entendida, es el estudio en sí de Dios. Tiene distintas ramas, puede ser más amplio que eso, pero la teología propia es el estudio de Dios. En la teología hay distintas ramas, distintas formas de encarar el tema. Por ejemplo, está la teología bíblica. Hemos hablado antes, la teología bíblica, obviamente toda teología debe ser bíblica, pero hay una rama de la teología que es el estudio del desarrollo de conceptos teológicos en el transcurso, o sea, en el desarrollo de la Biblia. Cronológicamente, en la medida entendemos que hay una revelación paulatina y progresiva, y entonces es como que se van agregando concepto sobre concepto. Hay un proceso que abarca miles de años y por medio de la inspiración de las Escrituras, la revelación divina, tenemos cada vez más un amplio conocimiento de cosas que tienen que ver con Dios. Y la teología bíblica es la que empieza en las Escrituras y examina esos conceptos en su contexto bíblico. Otra rama es la teología sistemática, que es más abstracta, es tomar estos mismos conceptos, sacarlos y unirlos. Entonces tenemos en la teología sistemática distintos temas. La teología en sí, la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, por ejemplo. Soteriología, que es cómo somos salvos por medio de la obra de Dios. Es una forma académica de encarar estos temas. Tanto la teología bíblica como la teología sistemática son formas apropiadas de estudiar la verdad de Dios. Pero debemos entender de que la cosmovisión no es eso. Se puede nutrir de la teología bíblica y la teología sistemática, pero no es lo mismo. Tampoco es la apologética, y muchas veces se confunde la cosmovisión con la apologética. ¿La apologética qué es? A ver, ¿quién me dice? La defensa de la fe. Yo puse la defensa del Evangelio. Que está perfecto, la defensa de la fe. La apologética es la teología entrando en contacto con los conceptos que son contrarias.
es la defensa, es no solamente la defensa, no estamos como dentro de un castillo protegiéndonos, nos atacan por todo. No, es algo más agresivo, es salir y proponer de que la Biblia dice esto, y es la verdad, y damos razones por qué creemos que es la verdad. Y es una rama de la teología, es la teología en contacto con ideas no bíblicas. Ahora, también nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, se puede y debe nutrirse, me parece, de la apologética, pero no es lo mismo. ¿Qué es entonces la cosmovisión? Y podemos dar esta definición inicial, y viene de un libro que viene en camino. En realidad vienen 5 copias en camino. Con el tiempo vamos a conseguir más copias, pero este libro es un libro clásico sobre el tema. Acá tengo la versión en inglés. En inglés se llama Creation Regained, en castellano es La creación recuperada, por un tipo llamado Albert Walters. Todos se acuerdan de David Adams y Poema, que están editando libros, y ellos tienen ahora los derechos a este libro en castellano, y ha salido, es un libro muy bueno. Él está mandando, creo que la semana que viene van a llegar 5 copias, saben de que hay un problema para entrar libros en este momento, pero por lo menos 5 copias van a estar llegando. Después vamos a ver cómo hacemos. Su definición de la cosmovisión es esta: un marco exhaustivo de creencias básicas personales sobre la naturaleza de todas las cosas. Y vamos a examinar un poco esta definición. Cuando dice cosas, obviamente es una palabra no muy precisa, pero es muy a propósito que se use una palabra no precisa, porque hace referencia a todas las cosas. Más abajo vamos a ver en especial las cosas más básicas, pero cuando habla de todas las cosas estamos hablando de la vida, del universo, de Dios, del hombre, de relaciones, del sentido de la vida, de la ciencia, del gobierno, de lo que es la cultura, de lo que es el arte. O sea, es una definición amplia, es una postura amplia, una visión amplia de todas las cosas. Segunda idea, la idea de las creencias. Y cuando hablamos de creencias en este contexto, a veces podemos hablar de creencias, bueno, yo creo que puede ser así, que tengo una idea, que puede ser una cosa no muy sólida, una creencia. Yo creo que hoy jugaron Boca y River, o no tengo idea cómo salieron. Creo que va a ganar Boca. ¿Perdió Boca? Bueno, entonces esa creencia no es una creencia muy... ¿Cuánto perdió? O sea, podemos creer cosas que en realidad no tienen mucho fundamento, no tienen mucha importancia. Acá estamos hablando de creencias en el sentido de credo. De credo. ¿Qué es un credo? Es algo más profundo, más sólido, y es algo que me mueve, algo que, porque lo creo, estoy dispuesto a vivir mi vida en base a esto, y en algunos casos incluso llegar a entregar mi vida por esta creencia. A lo mejor no tenemos todos el mismo coraje de vivir según nuestro credo, pero lo que realmente creemos en el fondo afecta cómo vivimos nuestras vidas. Y entonces, son creencias básicas que afectan cómo nosotros procedemos en la vida. Bueno, básicas sobre cosas esenciales. Ya un poco que hemos dicho eso, pero podemos decir acá, sería bueno aclarar de que estamos hablando de ideas que podemos definir como a priori. ¿Qué significa esa palabra? Son 2 palabras en realidad. Antes de, a priori son cosas, o sea, son cosas que vienen antes de la teoría. Podemos armar toda una teoría, pero ¿dónde empezamos? Todos tenemos ideas a priori, ciertos conceptos, ciertas presuposiciones. Y acá estamos haciendo referencia a esas ideas básicas.
creo que el mundo existe, no creo que sea una ilusión. Yo creo que cuando toco madera es porque existe la madera, no es simplemente un fenómeno mental, por ejemplo, una idea a priori. Ahora, ¿cómo puedo comprobarlo? No lo puedo comprobar. Estoy convencido que es así, pero hay cosas que a lo mejor no puedo comprobar del todo. Entonces, mi cosmovisión consiste de elementos de mi credo que no son irracionales, pero que son las puntas de partida, de donde comienzo a armar mi entendimiento de todas las cosas. Ahora, no quiere decir que no pueden ser cambiadas. Sí pueden ser cambiadas e incluso deben ser examinadas. Hablamos de la teología, cuando nosotros entendemos que existe un Dios y que Dios nos habla. Entonces su palabra debe tener un impacto sobre nuestros conceptos a priori, sobre nuestras presuposiciones. Entonces debe haber un proceso de retroalimentación, donde nuestros conceptos son modificados en la medida que aprendemos más. Pero queremos llegar a eso, de que son conceptos muy básicos. Después la idea de un marco exhaustivo de creencias, exhaustivo en el sentido de que es amplio, de que abarca todo, no hay nada que no entre dentro de este marco. Un sistema amplio que sirve para organizar todas las ideas. Entonces, estamos hablando de un sistema, de una interconexión de ideas. No es necesariamente, puede incluir muchos distintos conceptos, pero también es la idea de que se hace un sistema, aunque no lo entendamos de esa forma, todos tenemos un sistema de creencias en nuestra cabeza. Entonces, y es según este sistema que nosotros acomodamos los fenómenos que experimentamos, los datos nuevos que aprendemos, las emociones, todos los vamos interpretando en base a nuestra cosmovisión. Entonces, bueno, un poco una definición de lo que es la cosmovisión. No sé si paramos ahí un segundito a ver si hay preguntas antes de seguir. Todos tenemos ya una cosmovisión, sí, sea cual sea. Cristiana, no cristiana, una mezcla, sí, es como yo entiendo el mundo, Otra pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque a priori es bueno. Por empezar, vamos a hablar ahora de la importancia de la coherencia. Y como cristianos hay dos cosas. Uno, es bueno cuando nosotros nos comunicamos con uno que no es creyente. Entender de que a veces no nos entendemos porque partimos de distintas bases. Y entonces es bueno entender de que yo digo esto porque creo esto. Y él no me entiende porque cree otra cosa o no lo acepta porque tiene otra cosmovisión. Podemos compartir ciertos elementos. Si vivimos en este país hay ciertas cosas que todos compartimos. Pero hay otros elementos que son de muchísima importancia. Entonces, para la comunicación es bueno entender esto. Y lo segundo es de que nosotros como creyentes debemos buscar de que tengamos una cosmovisión coherente, bíblica. Y yo creo que muchas veces la iglesia sufre porque hay una mezcla de conceptos y ni nos damos cuenta. Entonces, son dos razones que te puedo dar así nomás. Bueno, en busca de la coherencia. Como dijimos, todos tenemos una cosmovisión. Ese es el siguiente punto. A veces hemos dicho que todos somos teólogos, y es otra forma de decir lo mismo. Todos tenemos algún concepto de Dios. Tenemos un concepto sobre la creación o la realidad del mundo. Y cuando pensamos en esas cosas, por un lado es filosofía y por el otro lado es teología. Y no es muy fácil
académicamente se hace una separación, pero la realidad es que no hay una separación. Son dos distintas perspectivas sobre lo mismo, la filosofía por un lado y la teología por otro lado. Y hasta el que se dice ser ateo está pensando en términos teológicos. Lamentablemente no se escapa de esto. Todos somos teólogos. Ahora, la pregunta es si somos buenos teólogos o malos teólogos. Y nuestra teología afecta nuestra cosmovisión. Por ahí es el elemento más importante de nuestra cosmovisión. ¿Qué es lo que pensamos sobre Dios y sobre la teología? Entonces, todos tenemos una cosmovisión. No siempre es coherente. Entonces, casi que diríamos que nunca es coherente. Hasta los que lo han estudiado siempre tenemos que reconocer que hay elementos que todavía no entendemos, hay cosas que no cuadran, pero es muy importante que empecemos el proceso de examinar nuestra cosmovisión y de que tengamos como meta llegar a tener coherencia en nuestros pensamientos y en las ideas básicas que nos mueven. Sócrates dijo que la vida no examinada, ¿qué? ¿Esta la saben? Sócrates dice que la vida no examinada, que no vale la pena vivirla. Sócrates dice que hay que examinarse a uno mismo, la vida, hay que estar pensando, no es simplemente cuestión de pasar por la vida, sino más. Y yo creo que en esto Sócrates tenía razón. La vida no examinada no merece ser vivida, esa es la cita exacta. Ahora, a la vez hay algo en nosotros que quiere entender, que busca entender, que quiere profundizarse. Tenemos una sensación de que esto que vemos, esto que tocamos, que lo que vivimos a diario no es todo. Y que la vida de alguna forma tiene significado, de que debe tener coherencia, de que debe haber significado. Un ejemplo que me viene ahora a la mente. Un concepto en la ciencia, por ejemplo, en la física. Yo no soy experto en la física para nada. Pero lo que siempre me ha llamado la atención cuando uno lee sobre la física, de que muchas veces los que hacen esta ciencia tan teórica dicen que muchas veces no han llegado a aceptar ciertas teorías y han seguido trabajando porque a la teoría le falta elegancia. Ahora, eso no es un concepto científico. Llanamente científico no es. Pero hay una sensación de que el mundo, la creación, usando una terminología cristiana, de que debe haber una coherencia, una elegancia. Y cuando sus teorías es como que no encajan, cuando no cuadran bien, sienten que algo está mal, entonces no puede ser real, o sea, no puede ser verídico, es falso, porque no encuentran elegancia. Y a mí me causa, no sé, no entiendo, porque muchas veces son personas que dicen no creer en Dios, pero quieren imponer un concepto como la de la elegancia, en algo que es netamente teórico y supuestamente científico, frío, aislado de lo que sería la teología. Y todos sentimos eso, de que la vida sentimos, por ejemplo, que algo está mal. Y que no está bien que esté mal. Y hay muchas ideas de qué pasa con la humanidad, qué pasa con nuestro mundo, qué pasa con la sociedad. Todos pensamos de que nadie va a decir, bueno, esto es normal. Es producto de la evolución. Todos sentimos profundamente de que las cosas no andan bien. Toda nuestra raza humana. Podemos dar miles de distintas explicaciones, aunque si analizamos muchas veces terminan siendo la misma. Pero tenemos la sensación de que algo está mal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Que las cosas son inelegantes, que hay maldad en el mundo, de que es como que tenemos algo en el corazón que nos está diciendo hay algo más. Hay un marco dentro de lo cual debemos organizar las cosas y sentimos que las cosas no están bien organizadas, que algo está fuera de lugar, que falta algo esencial y nos cuesta a veces dar en la tecla.
en El hombre busca entender, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés versículo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Salomón, el autor, dice, versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y dice esto, qué pedazo de versículo este, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Aquí Salomón se refiere a varias cosas relacionadas con la cosmovisión. Dios, por empezar, es el que ha hecho todo. Sin embargo, no logramos entender su obra. Todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Percibimos que hay una hermosura. Y frente a esa hermosura, percibimos de que el mundo es hermoso, pero que también hay cosas horribles que manchan esa hermosura. Y es eso que nosotros sentimos, está mal, hay algo que está manchando esa hermosura. Sea la forma que expresemos eso. Que Dios ha hecho todo, muchas veces se niega, pero si nosotros sentimos que todo es hermoso, ya estamos presuponiendo la existencia de un ser capaz de no solo hacer el mundo, sino de crear categorías tales como la hermosura. Y en nosotros hay un profundo deseo de entender. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Bueno, entonces, la búsqueda de la coherencia, de la elegancia, de la hermosura, podríamos decir. Paramos ahí un segundo, a ver si hay preguntas. ¿No? ¿Todo claro? ¿Eh? Sí, es así. Puede ser que también el hombre está constantemente buscando de vivir eternamente, de estar siempre más joven, más fuerte, porque tiene en el corazón esa eternidad que, creyente o no creyente, que Dios busca. Sí, nosotros tenemos la idea que nos nace de que la muerte en sí es una aberración, de que no es natural, de que no es bueno. Ahora, el materialismo nos enseña que es un proceso muy normal, pero nadie lo siente así. Hay quienes dicen que lo sienten así, son los pocos, y no se van muy tranquilos, me parece. No se van disfrutando la experiencia. No, todos sentimos de que esto de la muerte es algo horrible, de que es algo no natural, de que es un indicio de que algo está fuera de lugar en el universo. Así que lo que voy a decir, de que la búsqueda de yo leo un blog de un tipo, un abogado brillante de Estados Unidos, y muy interesante su blog, pero es medio ateo el tipo. Y siempre habla, él es muy así, de que no cree en las cosas religiosas, es muy escéptico. Pero todo lo que tiene que ver con tecnología para prolongar la vida le interesa. Lo pone. Bueno, entonces paradigmas. Paradigmas o modelos. Son básicamente sinónimos. Si uno quiere meterse más en el tema, puede ser que haya un poco de diferencia, pero si uno quiere ser muy técnico, pero la idea de un modelo, de un paradigma, es la idea de una teoría que organiza
los conceptos. ¿Cómo explicamos ciertos fenómenos? La electricidad y el magnetismo, por ejemplo. Y se construye una teoría donde las dos cosas se juntan y donde los distintos fenómenos se explican dentro de un marco de interpretación. Un paradigma, un modelo. Nos sirven los modelos. Los modelos sirven porque nosotros en la cabeza, aunque la cabeza humana, el cerebro humano es capaz de realmente cosas maravillosas, no es infinita, no podemos absorber todos los datos. Los modelos nos sirven para organizar conceptos cuando no podemos absorber todo. Si fuéramos Dios, por ahí sería distinto, podríamos conocer todo simultáneamente. Pero si queremos avanzar, si queremos entender mejor el mundo, nos sirven los modelos, nos sirven las teorías. Ahora, la ciencia avanza en base a modelos, en base a teorías donde se van ubicando los distintos conceptos, datos, lo que fuere. En el año 1962 salió un libro muy importante por un tipo llamado Thomas Kuhn, Kuhn, y el libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y es muy interesante el libro, y ha tenido mucho impacto en la teoría, en la filosofía de la ciencia, porque él contradice ese concepto, esa idea de la ciencia, de que la ciencia avanza de una forma progresiva, un dato sobre otro dato, medio que los científicos no se equivocan, y entonces vamos juntando, vamos apilando un dato sobre otro dato, entonces vamos avanzando. Y él dice que no es así, no es un proceso progresivo, sino que la ciencia avanza por medio de las revoluciones. Tenemos teorías, él habla también de la parte humana, de que los que han hecho la teoría se encuentran muy comprometidos con su teoría. Hay una parte psicológica en todo esto, la teoría es mía, o le he dedicado 30 años a enseñar esta teoría y tratar de comprobarlo, es toda una carrera metido en esto. Y entonces, de repente hay una resistencia al cambio. Si viene un dato que es como que no encaja en la teoría, o viene una nueva idea que va en contra de la teoría, hay una resistencia. Y solamente se cambia cuando de repente los datos son tantos en contra de que ya revienta la teoría, o hay un dato tan grande y tan obvio de que ya no puede tolerar, no puede aceptar, no puede absorber este nuevo dato, o que de repente hay una acumulación de personas que dudaron y que formaron otra teoría, y a veces el cambio no es por medio de la ciencia, no es un proceso de la razón, a veces es algo político. De que en la universidad tenemos un montón de personas que son freudianos, y entonces se defiende a muerte lo de Freud, hasta que de repente hay otra teoría, y porque trajeron 3 o 4 profesores nuevos, de repente cambia lo que está pasando en la escuela de psicología por el peso de que hay personas nuevas. Entonces, es una versión más realista de cómo se hace ciencia y cómo avanza la ciencia. Y nos sirve para entender un poco esto de la cosmovisión. Ahora, paradigmas o modelos científicos en realidad no son cosmovisiones. Los encontramos dentro de nuestra cosmovisión. Son elementos dentro de nuestra cosmovisión. Y en realidad, muchas veces los modelos científicos que se defienden son productos, a veces quizás sin que nos demos cuenta, son productos de un proceso anterior, de un compromiso que yo tengo con un concepto de la realidad, que luego salgo a defender postulando una teoría y buscando los datos que encajen dentro de esa teoría. Ahora, entonces, ¿cómo entendemos la cosmovisión? Podemos entender la cosmovisión como una especie de paradigma maestro, el modelo de modelos, el modelo que abarca todo. Y de nuevo, no necesariamente es del todo coherente. Una de las cosas en la física,
se busca un modelo universal que abarque todas las distintas ramas. Y hay distintos elementos de la física que hasta ahora hay mucha frustración porque no logran unirse. Ahora, ¿por qué debemos creer de que hay unidad? Yo creo que de nuevo es eternidad en el corazón. Pero se busca tomar este modelo y unirlo. Entonces, eso de que haya distintos modelos nos ayuda a entender de que son parte de algo más grande todavía, que es la cosmovisión que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros creemos sobre Dios, sobre nosotros, sobre el universo, afecta todo. Cómo encaramos distintos elementos, cómo encaramos la vida. Hemos hablado mucho así de temas intelectuales o académicas, pero no es solo eso. Afecta cómo encaramos la ciencia, la filosofía, la psicología, la sociología, pero también cosas más personales. Cómo vemos, por ejemplo, las relaciones. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, el matrimonio? Hoy en día hay un debate muy fuerte en la sociedad sobre la definición del matrimonio. Y es como que no nos podemos entender. Los que tienen una postura bíblica, y no son todos evangélicos, hay muchos que todavía tienen raíces en una cosmovisión cristiana. La misma Iglesia Católica defiende una postura bíblica y creyente cristiana sobre el matrimonio. Ahora, hay otro sector de la sociedad que dice eso, pero eso es de la Edad Media, y no entienden el valor, no entienden. Y nosotros, en realidad, a nosotros no nos entra en la cabeza cómo pueden definir el matrimonio como lo que ellos quieren definirlo. Es un sinsentido. Ahora, ¿por qué no nos entendemos? Porque estamos partiendo de bases absolutamente opuestas en cuanto a esto. Entonces, la cosmovisión afecta todo lo que tiene importancia en la vida. Otro elemento de las cosmovisiones o de los modelos es la plasticidad de los modelos. Una cosmovisión es elástica. Muchas veces no vemos la falta de coherencia y en la cabeza estamos dispuestos a expandir, a torcer, a distorsionar, con el fin de no tener que hacer un cambio radical. Entonces, o ignoramos hechos que no cierran con nuestra cosmovisión, o encontramos la forma de meterlo adentro. Hay un filósofo llamado Karl Popper, un inglés. No, en realidad era austriaco, me parece, pero estuvo muchos años en Inglaterra. Y él dice que al final una teoría científica que explica todo no es una buena teoría científica. Una buena teoría científica no solo comprueba cosas, sino que falsifica cosas. O sea, tiene la capacidad de decir, en base a esta teoría deberíamos ver esto y no debemos ver lo siguiente. Una teoría que abarca todo. Esto, bueno, lo incluimos, y esto también, al final deja de ser una teoría científica coherente. Y él hizo referencia en especial a la psicología de Freud en esto. Lo que al final termina por explicar todo, dice, no explica nada. Si todo lo explica, no explica nada. Como teoría científica. Ahora, la cosmovisión
en realidad tiene la misma característica. Tiene que decir sí o no. Tiene que tomar una postura. Pero nosotros, por ser lo que somos, tenemos una tendencia de ampliar, de distorsionar y de evitar la crisis. La crisis de creencia que puede llegar cuando nos damos cuenta de que hay grandes fallas en nuestra cosmovisión. Bueno, la plasticidad de los modelos. Tomamos un ejemplo de las Escrituras. Saulo, que tenía una cosmovisión, una explicación de toda la realidad, un entendimiento de Dios, el mundo y su lugar en el mundo, una cosmovisión. Y dentro de eso estaba el hecho de que, según su cosmovisión, su forma de ver el mundo, estos nuevos predicadores no podían ser de Dios, convencido. Era parte de su cosmovisión. Y solamente cambia cuando tiene un encuentro que ya no puede explicar dentro del contexto de su cosmovisión. Lo encuentra el Señor Jesús mismo en el camino a Damasco. El encuentro se encuentra tirado en el piso, una luz que lo deja ciego. Y todo esto no es simplemente metafórico. Es la realidad de lo que le ha pasado a Pablo. Pero es en ese hecho, en lo que le pasó a Pablo, hay una buena metáfora de lo que pasa en la verdadera conversión. En la conversión hay una crisis en que nuestra cosmovisión se deshace. Hay ciertos datos que de repente no entran, que demuestran la incoherencia de nuestra postura y nos vemos obligados a un cambio que no queríamos hacer. Entonces, de ser así, es natural de que haya una resistencia profunda. Y es lo que Pablo explica, creo que hablando de su propia vida. Romanos capítulo 1, obviamente está haciendo referencia a todo el mundo, pero él lo ha vivido a esto. Romanos capítulo 1, versículo 18. En algunas semanas vamos a empezar un estudio de Romanos. Pero en el 16 y 17, ¿a qué hora tengo que terminar? ¿Al 7? 7:15, mejor. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio. Ahora, son buenas noticias, pero la gente se resiste. ¿Por qué? Porque aceptar estas buenas noticias significa aceptar el derrumbe de la cosmovisión de uno. Entonces vemos en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿qué dice? Que detienen con injusticia la verdad. Hay una resistencia profunda hacia la verdad de Dios. Bueno, entonces presuposiciones y el mito de la neutralidad. Estuve leyendo en estos días, hay una revista y ha habido una investigación interesante en Finlandia sobre las creencias y sobre, y han puesto, no me acuerdo cuántas personas fueron, pero un grupo de creyentes y un grupo de ateos. Y se les hizo las mismas preguntas para ver su reacción al concepto de Dios. Y a los creyentes, por ejemplo, eran preguntas como, ¿estarías dispuesto a decirle a Dios que mate a tu esposo? Decilo. Y pedían que las personas lo dijeran. Dios, por favor, mátalo a mi esposo. Ahora, si uno es un creyente, es difícil decir eso. Cuesta decir, aunque uno entienda que es un experimento. Entonces, los tenían con los cosas, ¿cómo se llaman?, para ver sus reacciones nerviosas. Y obviamente los que decían ser creyentes, había una reacción muy fuerte que se podía medir. Les creaba mucho nerviosismo, no les gustaba. Ahora,
uno creería de que el ateo frente a esa misma pregunta estaría tranquilo. Tuvieron las mismas reacciones. Las mismas reacciones. Ahora, en la nota decían, hay que saber interpretar esto, a lo mejor es porque tienen la memoria de su creencia anterior, o distintas opiniones. Y si vamos a ser muy neutrales, por ahí, qué sé yo, le damos cierto lugar. Pero la verdad que, si vos no crees en Dios, ¿por qué te molesta decir eso? Hay una resistencia profunda. Y a la vez, en el fondo de todo, todos sabemos que Dios existe. Bueno, entonces no hay territorio neutral. ¿Qué quiero decir con esto? A veces como creyentes, en especial cuando empezamos a hacer, hacer la tarea apologética, de defender la fe, de hacer evangelismo, nosotros creemos que hay un territorio neutral donde podemos encontrarnos. Que ese territorio neutral sería el ambiente de la razón, de la lógica. De que si podemos simplemente hablar de hechos y de lógica, entonces la otra persona va a entender y se va a dar cuenta y va a llegar a la fe. Porque nosotros estamos convencidos que la fe y la razón no son cosas separadas, no son cosas ajenas, no son cosas antigónicas. Estamos convencidos que son cosas que van juntas. Entonces nosotros pensamos que, bueno, si simplemente puedo darles razones, si puedo mostrar pruebas, entonces la persona va a llegar a la fe. Después encontramos que no es así. De que hay una resistencia real. Ahora, ¿qué estamos diciendo? De que no se pueden usar pruebas, de que no hay que usar lógica. No, pero entendamos que eso solo no es suficiente. Hace falta otra cosa. Hace falta la intervención de Dios mismo. La presencia de Dios mismo es ese dato, ese hecho que ya no puedo explicar de otra forma. En el caso de Pablo fue la apariencia de Jesús en el camino a Damasco. En el caso de cada uno de nosotros ha sido la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si nosotros explicamos, damos testimonio de lo que ha pasado en nuestra vida, no es de que no hay algo de razón ahí, no es irracional para nada, pero pasó algo más. Dios de alguna forma se hizo presente en nuestras vidas. Entonces esto es bueno entenderlo cuando nosotros estamos buscando de compartir nuestra fe. Bueno, y el costo de la transición. Tenemos mucho invertido en nuestra cosmovisión, justamente porque vivimos nuestra vida en base a esto. Volviendo a lo más sencillo, un científico o un filósofo que ha dedicado toda su vida a una filosofía que excluye a Dios, de repente lo encuentra a Dios. De repente todo lo que enseñó por no sé cuántos años, quizás no es de que todo haya sido falso, pero todo estaba como fuera de lugar, desubicado, faltaba el dato principal. Y entonces cuesta la transición, cuesta la conversión. Hoy en día, por ejemplo, muchas veces en el mundo, la gente que no es de la iglesia, que no son creyentes, viven su vida de cierta forma y toman decisiones sexuales, por ejemplo, en base a una cosmovisión, una postura que no es bíblica. De repente darme cuenta de que estar conviviendo con otra persona sin casarme, darme cuenta que hay un Dios y que Dios es el que ordena la creación, y dentro de eso de que ordena la creación tiene un modelo para el hombre y la mujer. Entonces eso significa que tengo que hacer cambios profundos que afectan mi vida. No es fácil. Podríamos dar muchos más ejemplos, pero es la idea de que la transición es costosa. Bueno, vamos a nombrar las dos cosmovisiones más importantes en el mundo moderno, el materialismo versus el teísmo. Y esto ya va a ser para la semana que viene, vamos a empezar
acá la semana que viene. Simplemente lo nombramos en este momento. Vamos a pasar a elementos de una cosmovisión bíblica y más o menos vamos a ir terminando con esta parte. Antes de proceder, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, elementos de una cosmovisión bíblica. Por empezar, ¿de dónde partimos? Si queremos armar una cosmovisión coherente, muchas veces, nacemos, escuchamos cosas, somos afectados por el entorno, vemos cosas en la televisión, y se hace una mezcla. Con el tiempo, si somos un poco más pensantes, tratamos de ordenar las cosas. Si somos muy pensantes, llegamos al punto de hacer filosofía en sí. Un punto de partida siempre ha sido muy importante. ¿Cuáles son las presuposiciones que debemos usar para construir una visión de la vida? René Descartes, ¿qué dijo? La famosa frase de Descartes. Cogito ergo sum, que quiere decir, pienso, luego existo. Entonces él decide, en todo el entorno, todo el universo, no hay nada que sea más claro que mi propia existencia. Quizás hasta mi cuerpo puede ser ilusión. Entonces tomo como punto de partida el hecho de que hay un proceso mental. Estoy pensando, empecemos por ahí. Que suena muy lógico, filosóficamente, interesante. Pero no es el punto de partida que nos indica la Biblia. Porque al final eso es comenzar conmigo mismo. La Biblia nos indica que debemos empezar por otro lado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pueden buscarlo en la Biblia. Vamos a buscarlo incluso. Ahí tengo la traducción de la Biblia de las Américas, porque me gusta más. No porque me guste más, porque esta es mejor. No es una cuestión de preferencias. Pero en Primera de Pedro, ahí está. Primera de Pedro, vamos a leerlo primero en la Reina Valera, que es una buena traducción, no tengo nada en contra de la Reina Valera, pero a veces la Biblia de las Américas hace una mejor traducción. Este versículo, hay un profesor, John Frame, que tiene un libro sobre la apologética, que es muy buena. Y John Frame, me gusta mucho porque fue profesor mío. Me gusta mucho porque es muy bueno, a pesar de haber sido mi profesor. Y él empieza con esto. Dice que en la apologética debemos empezar con este versículo. Dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, este pasaje se usa mucho cuando hablamos de la apologética. Que debemos estar dispuestos, es la definición de la apologética, la idea de dar defensa, de explicar por qué creemos, por qué tenemos esta esperanza. La apologética es esto. Ahora, lo que dice Frame, que es muy bueno, es de que muchas veces pasamos por alto la primera parte. Y lo que encontramos, la segunda parte del versículo, podríamos entenderlo como el proceso apologético. La primera parte es cosmovisión. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahora, la Biblia de las Américas lo traduce mejor esa parte. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver.
Está perfecto. Honren en sus corazones a Cristo como Señor. Ahora, eso de Cristo como Señor, podríamos entenderlo como la confesión de fe más primitiva. O sea, más básica, la primera confesión de fe. ¿Qué es lo que distinguía al creyente del no creyente? Al cristiano del no cristiano. Esa confesión de fe. Jesucristo como Señor. Ahora, eso tenemos que examinarlo un poco. No sé si tenemos tiempo. Vamos a estudiar el libro de Romanos en un par de semanas. En el libro de Romanos empieza con este concepto. Más Pablo escribiendo a los romanos. La declaración básica de los romanos es de que César es el Señor. O sea, literalmente, César es Dios, César manda, César es todo. Eso es paganismo puro, es idolatría. Y en nuestro mundo moderno hay muchas idolatrías muy, muy parecidas. El mundo nos quiere hacer creer de que la solución a todos nuestros problemas es el gobierno, es una teoría social, una teoría económica. César es Señor. La declaración básica del cristianismo es de que Jesucristo es Señor. Y es el punto de partida. No podemos entender nada bien hasta que empezamos de donde tenemos que empezar. Empezamos de este punto. Varios versículos, vamos a verlos rápidamente. Proverbios capítulo 1. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo creo que esto hay que tenemos la tendencia de reducirlo, de decir, bueno, si queremos ser sabios, vivir nuestra vida cristiana de una forma sabia, empezamos con Dios. Yo creo que esto tiene que ser mucho más amplio. Si queremos vivir en este mundo que Dios ha creado, si queremos encarar todos los aspectos de la vida, si queremos entender lo más profundo de todo, ampliémoslos al máximo y volvamos a leerlo, el principio de la sabiduría. Sea la carrera que sea la rama académica que sea la decisión social o relacional que tengamos que tomar, no debemos reducir esto a algo de la escuela dominical de la iglesia, algo para el domingo a las 7 de la noche nada más. Es exhaustivo esto. Abarca todos los rubros de la vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Según Corintios capítulo 10. Versículo 5. Pablo dice, empezando en el 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿De qué está hablando? Está hablando de una guerra espiritual. Lo que dijimos antes, de que esta guerra no se gana simplemente con argumentos lógicos. Hay una dimensión profundamente espiritual en todo esto. Dice, derribando argumentos. ¿Cuál es el contexto? Es espiritual. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Está hablando de conceptos intelectuales, pero llevándonos a un plano de espiritualidad religiosa, teológica, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lo está describiendo en términos de rebeldía. O sea, el problema más profundo del corazón humano no es falta de entendimiento, sino una disposición rebelde en contra de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
llevamos cautivo todo pensamiento. O sea, nosotros mismos debemos estar, como dijo Sócrates, examinándonos, pero con una base que Sócrates no tenía. Y es el hecho de que el principio de la sabiduría es Jehová, de que la idea básica de todo conocimiento debe ser Jesucristo es Señor. Y todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a esta realidad principal. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Por lo tanto, hermanos, os ruego, versículo 1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, está hablando de nuestros cuerpos, lo que hacemos con el cuerpo, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿En base a qué? Por lo tanto, todo lo que viene antes, Pablo, los primeros 11 capítulos de Romanos hablan del Evangelio y la idea central, capítulo 10, búsquenlo. ¿Cómo somos salvos? Cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Cuál es la confesión? Que Jesucristo es el Señor. En base a esto, debemos, hermanos, presentar nuestros cuerpos, y no solamente eso, cuerpos presentados a Dios. Versículo 2, no os conforméis a este mundo, este sistema de pensar, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santiago 4:8, no lo vamos a leer, léenlo después, habla del problema del creyente que es de doble ánimo. Y yo creo que como iglesia muchas veces, como iglesia, hablo en general, la iglesia evangélica, a veces somos de doble ánimo. Porque no hemos tomado el trabajo de darle coherencia a nuestra cosmovisión. Creemos que esto de la fe es muy bueno, pero es para el domingo, es para la escuela dominical. Nos sirve quizás para ir al cielo, de eso estamos convencidos, pero que no tiene mucha importancia para la vida, no tiene explicaciones para la vida. Y acá nos está diciendo todo lo contrario. El concepto de que Jesús es el Señor es la idea básica. Y en base a este concepto debemos llevar cautivo todos los pensamientos. Nuestra cosmovisión entera se tiene que adaptar a ese concepto base de que Jesús es el Señor. La idea y hay, distintos conceptos que son parte de una cosmovisión cristiana. Sola Escritura, la autoridad de las Escrituras, el teísmo bíblico, vamos a hablar de eso más adelante, la centralidad del Evangelio y lo que hemos venido remarcando, el cristocentrismo. Después en sus casas vean Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice Filipenses 2, 5? Dice, vamos a leerlo porque no lo puedo citar. Haya en vosotros este sentir, dice, que también hubo en Jesucristo. Ahora, la palabra sentir en realidad se podría traducir, haya en vosotros esta mentalidad, esta forma de pensar. Ahora, muchas veces se predica este pasaje, después lo van a ver, muchos lo conocen obviamente, que tiene que ver con la humildad. Y tiene que ver con la humildad, sin duda. Haya en vosotros este mismo sentir, esta misma forma de pensar, que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no pensó que ser igual a Dios era cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y habla de su humillación hasta el punto de presentarse en la cruz por nuestros pecados. Y termina ese pasaje, es un tremendo himno a Cristo. Dice que al final, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a exaltar y todo hombre lo va a confesar. Ahora, eso no es solamente algo que tiene que ver con la humildad. La humildad lo tenemos que entender como parte de un concepto de tener esta mentalidad. La mentalidad de Jesús, ¿cuál es? Es la correcta. Jesús entiende la verdadera naturaleza de todas las cosas. Y entonces vemos una cosmovisión cristiana en esos versículos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Una filosofía de la historia. ¿Hacia dónde van todas las cosas?
¿Cuál es el significado de todas las cosas? Lo vemos en esos versículos, una cosmovisión bíblica en Filipenses capítulo 2. Léenlo en sus casas justamente con eso en mente, de que acá tenemos una cosmovisión bíblica que abarca todo. Ahora, después la tarea es empezar a unir los conceptos. Bueno, la cita de Abraham Kuyper, en la extensión total de la vida humana no hay una pulgada cuadrada en el dominio entero de nuestra existencia sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no grita mío. Le pertenece a Jesús.